22 hombres bajo el mismo techo, y yo era el blanco de todos ellos. La risa de mi padre resonaba cada vez que mis hermanos me agredían. Continúen, decía, enséñenle a ser una mujer de verdad. Aquel día juré que mi venganza sería tan silenciosa como mortal. Buenos días, mis queridos. Qué bendición poder conversar con ustedes hoy. Soy Casimilda Hernández Rosales. Tengo 76 años bien vividos. Nacida en Veracruz, pero hoy vivo aquí en Cuernavaca, una ciudad serrana tan bonita que parece un pedacito del cielo. ¿Ya vinieron a conocer nuestras flores y nuestro clima fresquito? Es un refugio para el corazón de una señora como yo. Cada día me despierto tempranito, aunque estas articulaciones ya no obedecen como antes. Me gusta ver el sol nacer mientras preparo mi café de olla como mi abuela me enseñó. La vida está hecha de estos pequeños placeres, ¿no es así? Después del café, voy a mi terraza a cuidar de mis orquídeas. Tengo más de 50 macetas, cada una con una historia diferente. La gente pasa por la calle y siempre se detiene a admirarlas. Doña Casimilda, ¿cuál es el secreto?, me preguntan. Y yo respondo que las plantas son como la gente, necesitan atención, cariño y paciencia para florecer. Comencé con las orquídeas después de que mi hijo mayor me trajera una de regalo hace unos 15 años. Era una catleya amarilla, tan delicada que pensé que no duraría ni una semana en mis manos. Pero floreció y con ella nació un nuevo amor en mi corazón. Cada nueva flor que se abre es como un pequeño milagro que ocurre aquí en mi terraza. Fue mi forma de aprender que incluso después de tiempos difíciles, la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Desde mi mecedora veo la ciudad entera allá abajo. Las luces que se van encendiendo al atardecer, el movimiento de las personas regresando a casa. Este pequeño apartamento es mi reino, ¿saben? Las paredes están pintadas de un azul clarito que me recuerda al cielo de cuando era niña. En la sala tengo mis fotografías de familia, solo los buenos recuerdos, porque los malos los guardamos solo en la memoria para no darles fuerza. Los domingos, mis nietos vienen a visitarme. Hago un pan de elote con anís que les encanta, una receta antigua que traje conmigo en los muchos cambios de la vida. Ver a estos niños creciendo felices y fuertes sin miedo es la mayor riqueza que puedo tener. Cuando los miro corriendo y riendo aquí en esta sala, pienso en cómo la vida da vueltas y cómo Dios es generoso al permitirnos comenzar de nuevo. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. Tempranito, con el café, después de la comida o ya de noche. Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito de su día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé por mucho tiempo, como quien guarda una herida que va cicatrizando despacio. Es sobre cómo una casa, que debería ser un hogar, puede transformarse en una arena de sufrimiento, pero también sobre cómo podemos, incluso en los momentos más oscuros, encontrar una salida. Porque, mis queridos, la vida tiene eso de bonito. Siempre nos da una segunda oportunidad cuando tenemos el valor de buscarla. No siempre fui esta señora tranquila que ustedes ven hoy, con manos que solo saben cuidar flores y acariciar nietos. Hubo un tiempo en que estas mismas manos temblaban de miedo y de rabia. Un tiempo en que el sonido de risas masculinas me causaba escalofríos. Un tiempo en que ser la única niña entre 21 hermanos hombres era vivir en un campo de batalla diario donde yo siempre perdía. Pero esta historia de cómo sobreviví y me liberé se las voy a contar desde el principio, desde cuando yo era apenas una niña pequeña en Veracruz, creyendo que el mundo entero era aquella hacienda donde nací. Nací en 1949, en una hacienda grande, en las afueras de Veracruz. Mi padre, Augusto Hernández Rosales, era un hombre que todos respetaban, o mejor dicho, temían.
alto, con aquel bigote siempre bien recortado y ojos que parecían ver cada pensamiento que pasaba por nuestra cabeza. Mamá Eleonora era una mujer menuda, de habla suave y manos siempre ocupadas. Ella parecía una sombra en la casa, moviéndose silenciosamente, tratando de no llamar la atención. Nuestra hacienda era conocida en la región por la producción de café. Teníamos muchas matas cargadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa grande estaba en lo alto de una colina, pintada de blanco con ventanas azules. De lejos parecía un lugar bonito, acogedor, pero las paredes gruesas guardaban secretos que nadie en el pueblo imaginaba. Recuerdo como si fuera hoy. Éramos 22 hijos en total, 21 niños, y yo, la más pequeña y única niña. Mis hermanos mayores, Gerardo y Aparicio, ya tenían más de 20 años cuando yo nací. Los más jóvenes, como Teodoro y Olivio, tenían edad más cercana a la mía. ¿Pueden imaginar lo que es crecer con 21 hermanos hombres? Una casa llena de voces gruesas, de pasos pesados, de demandas constantes. Nuestra rutina comenzaba antes de que saliera el sol. Mamá ya estaba de pie a las 4 de la mañana, encendiendo el fogón de leña, preparando café negro, fuerte y atole para el desayuno de los hombres que irían al campo. Yo me despertaba justo después de ella, y aun siendo pequeña, ya ayudaba a arreglar la mesa larga que ocupaba casi toda la sala. Los platos eran de peltre, azules con bordes blancos, desgastados por el uso. 23 platos, 23 tazas. La cantidad de comida que salía de aquella cocina todos los días daría para alimentar a un pequeño pueblo. A las 5 en punto, papá se sentaba a la cabecera de la mesa. Era la señal para que todos los hombres entraran y ocuparan sus lugares. Mamá y yo permanecíamos de pie, sirviendo. Solo comeríamos después en la cocina las sobras, si quedaba alguna. El ruido de aquella mesa era aterrador. Cuchillos golpeando platos, conversaciones altas sobre la cosecha, bromas groseras. Y en el centro de todo estaba él, mi padre, comiendo en silencio, solo observando con aquellos ojos que nunca sonreían. Cuando tenía 6 años, comencé a frecuentar la escuelita rural que quedaba a unos 3 kilómetros de la hacienda. Iba a pie sola por un caminito de tierra roja. Aquel camino diario era mi único momento de paz, ¿saben? Salía de casa aún oscuro y volvía casi al final de la tarde. La maestra, doña Hortensia, era la única persona adulta que me trataba con cariño. Ella se dio cuenta de que yo aprendía rápido y me prestaba libros. Aquellos libros eran ventanas a un mundo diferente, donde las niñas podían soñar y hablar alto. En casa, yo tenía un rinconcito en el desván debajo de una claraboya rota. Allí guardaba mis tesoros, un cuaderno donde escribía historias, algunas cintas coloridas que encontraba por el suelo del pueblo en los días de fiesta, un espejito roto. Cuando llovía, el agua entraba y mojaba todo, pero no me importaba. Era el único espacio que podía llamar mío. Los juegos en la hacienda no eran como los de otros niños. Mis hermanos no me incluían en sus juegos de pelota o pescas en el arroyo que atravesaba nuestras tierras. Cuando intentaba acercarme, escuchaba: «Vuelve a la cocina. Eso no es cosa de mujeres». Lo que ellos llamaban juego conmigo era diferente. Era esconder mis pocas pertenencias, jalarme el cabello hasta hacerme llorar, empujarme cuando pasaban por los pasillos estrechos de la casa. «Estás aprendiendo a ser fuerte, Casimilda», decía Jerónimo, uno de mis hermanos del medio, mientras me daba una palmada en la nuca que me hacía ver estrellas. Mujer tiene que aprender su lugar. ¿Y mi padre? Él observaba todo desde su sillón de cuero en la sala, un sillón gastado con la forma de su cuerpo marcada en el asiento. Era como un trono desde donde gobernaba aquel pequeño reino de terror. Cuando veía a mis hermanos maltratándome, no decía nada, solo reía. Una risa ronca que comenzaba baja e iba creciendo, como un trueno distante que se acerca. Aquella risa me helaba por dentro, más que cualquier golpe o empujón. Mamá trataba de protegerme a su manera. Cuando los hombres no estaban cerca, me enseñaba pequeños trucos de supervivencia.
Hazte invisible, hija mía, susurraba mientras me peinaba para la escuela. No llames la atención. Cuando tu padre o tus hermanos entren en una habitación, tú sales. No los mires a los ojos. No respondas aunque tengas razón. Por la noche, cuando finalmente todos dormían, mamá venía hasta mi petate en el rincón de la cocina. No tenía un cuarto como mis hermanos. Ella se sentaba en el suelo frío y cantaba bajito canciones de cuna de su tierra, allá del norte de Oaxaca. Eran momentos robados de ternura que yo guardaba como quien guarda agua en el desierto. Había una canción especial sobre un pajarito que volaba lejos, tan lejos que encontraba el mar. Yo cerraba los ojos y me imaginaba a aquel pájaro volando lejos de aquella hacienda, de aquellos hombres, de aquella vida. Un día, pensaba, un día yo también encontraré el mar. Fue creciendo en mí un sentimiento extraño. No era solo miedo. El miedo lo conocía bien. Era algo que quemaba en el pecho, que me hacía apretar los puños cuando nadie estaba mirando. Cuando tenía unos 10 años, descubrí que aquello tenía un nombre: rabia, una rabia silenciosa que alimentaba con cada humillación, cada risa de mi padre, cada noche que mi madre lloraba escondida, pensando que yo estaba dormida. Y así fue mi infancia, mis queridos. Un tiempo de aprender a hacerme pequeña, de tragar palabras, de bajar la cabeza, pero también un tiempo de guardar dentro de mí aquella brasita de rabia que años después se transformaría en una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Porque, vean ustedes, hasta los niños más lastimados pueden crecer y transformarse en mujeres que no aceptan más ser disminuidas. Y eso fue lo que pasó cuando entré en la adolescencia, en aquella misma hacienda, aún rodeada por aquellos mismos hombres. Pero ya no era la misma niña asustada. Cuando cumplí 13 años, todo comenzó a cambiar. Mi cuerpo ya no era de niña. Estaba creciendo, ganando formas que no pasaban desapercibidas a los ojos de los hombres de aquella casa. Recuerdo el día de mi cumpleaños en julio de 1962. No hubo fiesta, claro. En nuestra casa, el cumpleaños de una mujer no se celebraba, pero mamá había guardado un huevo durante semanas para hacerme un pastelito escondido. Lo comimos en la despensa, aprisa, como si estuviéramos cometiendo un crimen. Fue ese día que noté algo diferente en la mirada de Gerardo, mi hermano mayor. Tenía 34 años en esa época, ya estaba casado y vivía en una casa más pequeña en los fondos de la propiedad. Pasó por mí en el pasillo. Se detuvo, me miró de arriba a abajo y dijo: «Mira nada más, Casimilda se está volviendo mujer, va a dar problemas esta». La forma como lo dijo me dio un escalofrío en el estómago. No era la primera vez que escuchaba comentarios así, pero había algo nuevo en aquella mirada, algo que me hizo caminar más deprisa hacia la cocina donde estaba mamá. Los días fueron pasando y aquella sensación incómoda solo aumentaba. Ahora no era solo Gerardo, sino también Aparicio, Jerónimo e incluso los más jóvenes, como Teodoro. Cuando entraba en una habitación donde estaban, las conversaciones disminuían y las miradas me seguían. A veces escuchaba risitas y comentarios en voz baja. Comencé a cambiar mis caminos por la casa. Evitaba el granero donde guardaban las herramientas, el almacén de grano, los fondos del patio. Siempre que podía, me quedaba cerca de mamá o de alguna de las esposas de mis hermanos mayores. Comencé a despertar aún más temprano, antes incluso que mamá, para bañarme sola en el tanque de fuera cuando todos aún dormían. Fue en una mañana de domingo que ocurrió el primer incidente serio. Estaba en la cocina lavando los trastes del desayuno. La casa estaba quieta. Los hombres habían ido al pueblo para el mercado dominical, menos papá, que estaba en la terraza fumando su pipa. Mamá había ido a llevar comida a una vecina enferma. Escuché pasos detrás de mí y antes de que pudiera darme vuelta, sentí manos grandes agarrando mi cintura con fuerza. Era Olivio, uno de mis hermanos más jóvenes que tenía 19 años en esa época. «Casimilda», susurró en mi oído. «Te estás volviendo una muchacha bonita, ¿sabías?» Sentí el olor fuerte de tequila en su respiración. Intenté soltarme,
pero él me apretó más fuerte, presionando su cuerpo contra el mío, atrapándome contra el fregadero. «Suéltame, Olivio», dije, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo el pánico crecer. «Voy a llamar a papá». Él se rió, una risa baja y áspera. «Llámalo. ¿Tú crees que él va a hacer qué? Él se va a reír». En ese momento, escuché la voz de papá viniendo de la terraza. «Olivio, ven acá». Mi hermano me soltó rápido, se pasó la mano por el cabello y salió de la cocina como si nada hubiera pasado. Me quedé allí temblando, las manos aún mojadas de los trastes que lavaba, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. No le conté a nadie lo que pasó. ¿A quién le contaría? ¿A mamá? Ella bajaría la cabeza y diría que yo debería tener más cuidado, evitar quedarme sola. ¿A papá? Él probablemente daría una de esas risas horribles. A partir de aquel día, los incidentes comenzaron a multiplicarse. Un pellizco aquí, un toque inapropiado allá, comentarios cada vez más vulgares. No era solo Olivio, sino varios de mis hermanos. Parecía un juego para ellos, ver hasta dónde podían llegar, ver cuánto aguantaba antes de llorar. Y papá observaba todo desde su sillón. A veces fingía que no veía, otras veces reía, lo que alentaba a mis hermanos a ir más lejos. «Deja que la niña aprenda cómo es el mundo», le decía a mamá cuando ella trataba de intervenir tímidamente. La escuela se convirtió en mi único refugio. Me despertaba aún en la oscuridad y caminaba aquellos 3 kilómetros con una voluntad que nunca sentía cuando era hora de volver. Allí, doña Hortensia notaba que algo estaba mal. «Casimilda, estás más callada últimamente», comentaba. «¿Está pasando algo en casa?» Pero yo lo negaba. ¿Qué podría decir? ¿Que mis propios hermanos me trataban como si fuera un animal a ser cazado? ¿Que mi padre encontraba gracia en eso? ¿Que cada día era una tortura, un ejercicio de tratar de ser invisible en una casa donde todos los ojos parecían fijos en mí? Fue en la escuela que conocí a Eudoxia, hija del farmacéutico del pueblo. Era la única niña de la clase que hablaba conmigo. Las otras, hijas de hacendados más ricos, pensaban que yo era extraña, demasiado salvaje, con mi ropa remendada y mi manera asustada. Eudoxia era diferente. Me prestaba libros, compartía su almuerzo conmigo, me contaba sobre la vida en el pueblo. Un día me invitó a ir a la farmacia de su padre después de la clase. Yo nunca había entrado allí antes. Papá no gastaba dinero en medicinas, decía que hierbas del monte curaban todo. La farmacia era un lugar fascinante, lleno de frascos coloridos, olores extraños y un hombre amable que sonreía cuando hablaba conmigo. «Su hija es muy inteligente, don Ananías», dije, sintiendo una timidez que no era común en mí. «Ella me ayuda mucho con las lecciones». El farmacéutico sonrió aún más ampliamente. «Eudoxia me habla mucho de ti, Casimilda. Dice que tienes una cabeza excelente para los números». Fue la primera vez que alguien, además de doña Hortensia, reconoció que yo podía ser más que solo una niña para trabajar en la cocina y aguantar desprecios. Sentí algo cálido en el pecho, un orgullo nuevo. Volví a casa aquel día con la cabeza llena de ideas. ¿Y si pudiera ser más? ¿Y si hubiera un camino fuera de aquella hacienda, lejos de aquellos hombres, de aquella vida? Fue un pensamiento peligroso, como una semillita plantada que comenzaba a brotar, pero la realidad me esperaba en casa. Cuando llegué, encontré la cocina en alboroto. Aparentemente, uno de los becerros se había escapado y nadie lograba encontrarlo. Papá estaba furioso, gritando a todo el mundo. Cuando me vio, dirigió su ira hacia mí. «¿Dónde estabas? Ya son casi las 6 de la tarde». «En la escuela, papá», respondí, sabiendo que era inútil mencionar la visita a la farmacia. «¿Escuela? ¿Escuela? ¿De qué sirve tanta escuela para una mujer? Deberías estar aquí ayudando a tu madre». Bajé la cabeza y fui directo a la cocina. Mamá estaba allí cortando verduras para la sopa, los ojos rojos de llorar. Cuando me vio, solo hizo un gesto para que tomara un cuchillo y comenzara a ayudar. Trabajamos en silencio por un tiempo, hasta que mamá susurró: «Tu padre rompió el jarrón que era de mi madre, aquel azul que estaba en la sala».
Sentí una opresión en el corazón. Era el único objeto que mamá había traído de su familia cuando se casó. Un jarrón delicado, pintado a mano, que ella mantenía siempre con flores frescas, incluso en las épocas más secas del año. Era su pequeña rebeldía, su pedacito de belleza en una casa donde la belleza no era valorada. ¿Por qué?, pregunté también susurrando. Porque intenté defenderte. Dije que tenías derecho a estudiar. Ella hizo una pausa, respirando profundo. Rompió el jarrón frente a mí y dijo que la próxima vez sería mi cabeza. Miré a mi madre, aquella mujer que alguna vez había sido hermosa, pero que ahora parecía haber envejecido antes de tiempo. El cabello gris, las manos nudosas de tanto trabajo, los ojos que ya no tenían brillo. Era como mirar mi propio futuro si continuábamos allí. «Necesitamos salir de aquí, mamá», dije, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerlas. Ella me miró asustada, poniendo un dedo sobre sus labios. «Shh, no hables así». ¿A dónde iríamos? ¿Cómo viviríamos? Era una pregunta válida. Dos mujeres solas, sin dinero, sin protección, en un mundo que no era amable con mujeres desamparadas. Pero la semillita había sido plantada y ya no podía ignorarla. Aquella noche, acostada en mi petate en la cocina, hice un juramento silencioso. Encontraría una manera de salir de allí. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero no terminaría como mi madre, una sombra de persona, viviendo con miedo, muriendo un poquito cada día. Al día siguiente, noté algo diferente. Mis hermanos estaban agitados, hablando sobre un visitante que vendría a la hacienda. Un hombre importante del pueblo, alguien a quien papá quería impresionar. Todos recibieron instrucciones de comportarse. La casa fue limpiada como nunca antes y mamá pasó el día cocinando platos especiales. El visitante llegó al final de la tarde en un carro reluciente que levantó polvo en el camino de tierra. Era el alcalde del pueblo, un hombre gordo de traje ajustado y un reloj dorado que brillaba en su muñeca. Venía a negociar la compra de parte de nuestra producción de café para exportación. Me quedé en la cocina ayudando a mamá a servir la comida mientras los hombres conversaban en la sala. El alcalde hablaba alto, reía mucho, bebía el tequila que papá había guardado para ocasiones especiales. Papá estaba diferente, sumiso, casi servil, concordando con todo lo que el visitante decía. Fue cuando serví el postre que escuché algo que cambió todo. El alcalde comentaba sobre las dificultades de encontrar mano de obra calificada para su fábrica de procesamiento de café en el pueblo. «Necesitamos gente que sepa leer y hacer cuentas», decía mientras yo colocaba el dulce de calabaza frente a él. «Es cada vez más difícil encontrar». Sin pensar dije, «Yo sé leer y hacer cuentas, señor. Doña Hortensia dice que soy la mejor alumna de la escuela». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Papá me miró como si hubiera cometido el peor de los pecados. Una mujer hablando sin ser preguntada frente a un visitante importante. Sentí la sangre helarse en mis venas, esperando la explosión, pero para mi sorpresa, el alcalde sonrió. ¿De verdad? Una muchacha estudiada. Eso es raro por estos rumbos. En aquel momento vi algo en la mirada de mi padre que nunca había visto antes. No era solo rabia, era miedo. Miedo porque por primera vez alguien de fuera de aquella hacienda me había visto como una persona, no solo como una sombra silenciosa. Y fue ahí que me di cuenta. Su poder sobre nosotras venía del aislamiento. Mientras nadie de fuera supiera lo que pasaba dentro de aquellas paredes, él podía hacer lo que quisiera. Aquella noche marcó el inicio de mi verdadera rebelión. No una rebelión abierta, con gritos y fugas. Yo aún no tenía fuerza ni medios para eso. Pero una rebelión silenciosa, alimentada por aquella semillita de esperanza, que ahora comenzaba a crecer más fuerte dentro de mí. Los meses que siguieron a la cena con el alcalde fueron los más difíciles de mi vida. Papá estaba furioso conmigo por haber hablado sin permiso. Cuando el visitante se fue, me llamó al granero de las herramientas. Era un lugar oscuro, lleno de sombras, el olor a óxido y aceite impregnado en las paredes de madera. «¿Quién te crees que eres para hablar frente a hombres importantes?», gritó,
señalando con el dedo a mi cara. ¿Quieres avergonzarme? ¿Quieres que la gente piense que no sé controlar mi propia casa? Me quedé en silencio, mirando al suelo, sabiendo que cualquier respuesta solo empeoraría la situación. A partir de mañana, no irás más a esa escuela. Ya perdiste demasiado tiempo con esas tonterías. El lugar de una mujer está en la cocina, no con la cabeza llena de ideas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La escuela era mi único refugio, mi única conexión con un mundo diferente de aquel infierno. Fue la primera vez que enfrenté a mi padre. No, papá, necesito estudiar, por favor. Él se quedó tan sorprendido con mi respuesta que por un momento solo me miró fijamente, sin palabras. Después, una calma aterradora se apoderó de él. Sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. Así que has aprendido a responder. Ya veremos si ese valor dura. Aquella noche reunió a todos mis hermanos en la sala. Mamá y yo servíamos café mientras él hablaba. Parece que nuestra Casimilda se está volviendo demasiado atrevida. Cree que puede faltarle al respeto a su padre, hablar cuando no es llamada. Ustedes saben lo que pasa con una mujer que no sabe su lugar, ¿verdad? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mis hermanos se miraron entre sí, algunos pareciendo incómodos, otros con sonrisitas en las comisuras de los labios. A partir de hoy, ella va a aprender algunas lecciones. Ella quiere tanto ir a la escuela. Entonces veremos si aprende. No quiero que nadie le facilite la vida. Cuando esté lista para pedir perdón y aceptar su lugar, entonces podrá volver a la rutina normal. Fue el inicio de lo que llamé en mis pensamientos como los meses del purgatorio. Todos los días me despertaba antes del amanecer para hacer todas las tareas que antes eran divididas entre mamá y yo. Encender el fogón, preparar el café, ordeñar las vacas, limpiar los cuartos, lavar la ropa en la orilla del arroyo. Trabajaba de sol a sol, bajo las miradas vigilantes de mis hermanos, que parecían haber recibido órdenes de mantenerme ocupada todo el tiempo. «Casimilda, la cerca del gallinero necesita arreglo», decía Aparicio justo después de que terminaba de lavar los platos del almuerzo. «Casimilda, papá quiere que limpies el granero hoy», ordenaba Teodoro cuando volvía exhausta del gallinero. Mis manos, que antes eran solo ásperas, ahora estaban en carne viva, con cortes y ampollas que no tenían tiempo de cicatrizar. Mi ropa colgaba en mi cuerpo cada vez más delgado. Con tanto trabajo, apenas tenía tiempo para comer. Mamá intentaba ayudarme a escondidas, pero era poco lo que podía hacer sin atraer la ira de mi padre. A veces guardaba un pedazo de pan o un huevo cocido para mí, escondido entre los paños de cocina. Otras veces asumía algunas de mis tareas cuando mi padre y mis hermanos estaban en el campo. «Tienes que pedir perdón a tu padre», me decía, lágrimas en los ojos. «Por favor, hija, esto te está matando». Pero yo no podía. Algo dentro de mí, aquella brasita de rabia que ahora era una llama constante, no me permitía darle ese gusto. Sabía que no era solo una petición de perdón lo que él quería, era mi sumisión completa, mi renuncia a cualquier sueño más allá de aquella hacienda. Peor que el trabajo exhaustivo eran las miradas y toques de mis hermanos. Con el permiso implícito de mi padre para darme lecciones, se sentían con el derecho de tratarme como quisieran. Los pellizcos se volvieron agarrones. Las palabras rudas se transformaron en obscenidades susurradas cuando nadie estaba cerca. Jerónimo era el peor. Siendo uno de los del medio, siempre trataba de probar su valor para los mayores. Me seguía por la propiedad, acorralándome en rincones aislados. «¿Dónde está tu inteligencia ahora, Casimilda?», preguntaba, presionando su cuerpo contra el mío, su respiración caliente y desagradable en mi cara. «¿Vas a leer un libro para librarte de mí?». Yo luchaba, empujaba, arañaba, pero él era mucho más fuerte. La mayoría de las veces lograba soltarme antes de que ocurriera lo peor, pero salía de esas situaciones con nuevos moretones, nuevo miedo. Una noche, después de 3 meses de este tratamiento, algo cambió. Estaba en la cocina,
planchando la ropa con la plancha caliente, cuando escuché un carro detenerse en la entrada de la hacienda. Era inusual tener visitas, especialmente de noche. Por la ventana vi el mismo carro reluciente del alcalde. Papá apareció en la puerta de la cocina agitado. «Arréglate», dijo, el tono urgente. «El alcalde está aquí y quiere hablar contigo». Me quedé confundida. ¿Por qué el alcalde querría hablar conmigo? ¿Y por qué papá, que había prohibido que cualquier persona me dirigiera la palabra más allá de lo necesario, ahora quería que me presentara a un visitante? Limpié mis manos en el delantal, traté de arreglar mi cabello desgreñado y seguí hacia la sala. El alcalde estaba sentado en el mejor sillón, el mismo que generalmente ocupaba mi padre. A su lado, para mi sorpresa, estaba doña Hortensia, mi maestra. «¡Ah, aquí está ella!», exclamó el alcalde, levantándose cuando entré. «La joven brillante de quien tanto me han hablado». Miré confundida a mi padre, que estaba de pie, tenso, las manos detrás de la espalda. Él forzó una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Casimilda», continuó el alcalde, «su maestra me ha contado sobre su desempeño excepcional en la escuela. ¿Es verdad que no ha asistido a clases en los últimos meses? ¿Algún problema de salud?». Antes de que pudiera responder, mi padre se adelantó. «Casimilda ha estado un poco indispuesta, señor alcalde. Nada grave. Pronto estará de vuelta en la escuela». Doña Hortensia me miró de arriba a abajo, notando claramente mi estado, más delgada, ojeras profundas, manos lastimadas. Sus ojos se entrecerraron levemente. «Bien», dijo el alcalde. «Vine hasta aquí porque estamos iniciando un programa especial en nuestro pueblo. Con la fábrica de procesamiento de café creciendo, necesitamos jóvenes talentosos para trabajar en la oficina. Personas que sepan leer, escribir y principalmente hacer cuentas. Doña Hortensia la recomendó a usted como la mejor alumna de la región». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Era una oportunidad, una salida de aquel infierno. El programa incluye un pequeño salario, y para los que vienen de haciendas más distantes como usted, ofrecemos hospedaje en la casa de la propia doña Hortensia, que gentilmente se ofreció como tutora. Escuché un ruido y me di cuenta de que era mi padre rechinando los dientes. Su sonrisa forzada ahora era solo una línea tensa. «Es mucha bondad suya, señor alcalde», dijo, «pero Casimilda es muy necesaria aquí en la hacienda. Somos una familia grande. Ella ayuda a su madre». «Comprendo», interrumpió el alcalde, «pero sería solo durante la semana. Los fines de semana ella podría volver a casa, y el salario sería una ayuda para la familia». Vi el conflicto en los ojos de mi padre. Por un lado, quería mantenerme allí sumisa, quebrada. Por otro, rechazar una oferta directa del alcalde podría traer consecuencias para sus negocios. «Necesitamos pensar», dijo finalmente. «Es una decisión importante». «Claro, claro», concordó el alcalde, levantándose. «Pero no tarde mucho. El programa comienza en 2 semanas y las vacantes son limitadas». Cuando ellos salieron, me quedé parada en la sala, sin creer lo que acababa de pasar. Una puerta se había abierto, pequeña, tal vez temporal, pero una puerta de cualquier forma. La reacción de mi padre vino aquella misma noche después de que el alcalde y doña Hortensia partieron. Entró en la cocina como un huracán, el rostro rojo de furia. «¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreviste a hablar sobre nuestra familia con extraños?» «Yo no dije nada, papá», respondí, retrocediendo hasta apoyarme en el fregadero. «No veo a doña Hortensia desde hace meses, desde que usted me prohibió ir a la escuela». Él avanzó, agarrando mi brazo con tanta fuerza que sentí sus dedos hundirse en mi carne. «No me mientas. Esa mujer no vendría aquí sin motivo. ¿Qué le contaste?» «Nada, lo juro». Fue cuando mamá entró en la cocina. Algo raro cuando mi padre estaba enojado. Ella generalmente se escondía en esos momentos, sabiendo que no podía hacer nada para ayudar y que su presencia solo empeoraría las cosas. «Augusto», dijo, la voz temblorosa pero determinada, «la niña está diciendo la verdad. No ha salido de esta hacienda en los últimos 3 meses. Tú lo sabes».
¿Cómo podría haber hablado con la maestra? Mi padre soltó mi brazo, volviéndose hacia mi madre. Entonces, ¿cómo supo esa mujer? ¿Por qué vino aquí con el alcalde? Tal vez porque se preocupa por sus alumnos, dijo mamá, sorprendiéndonos a todos con su osadía. Tal vez porque Casimilda era la mejor alumna y de repente desapareció. Por un momento pensé que mi padre iba a golpearla. Se acercó, los puños cerrados. Pero entonces algo inusual ocurrió. Se detuvo, respiró profundo y dio una risa amarga. Ustedes dos creen que son listas, ¿no es así? ¿Creen que pueden engañarme, hacer planes a mis espaldas? No, Augusto, nosotras solo... ¡Silencio!, gritó golpeando el puño en la mesa. La vajilla que estaba encima tintineó con el impacto. Voy a dejar una cosa muy clara. Nadie en esta casa hace nada sin mi permiso. Nadie sale de esta hacienda sin que yo diga que puede. Se volvió hacia mí, el dedo apuntando a mi cara. Y tú, muchachita, puedes olvidar esa historia de trabajar en el pueblo. Tu lugar está aquí, donde puedo vigilarte. Fue entonces que mamá hizo algo que nunca la había visto hacer en toda mi vida. Se colocó entre mi padre y yo, enderezando los hombros delgados, la barbilla erguida. Augusto, por favor, esta es una oportunidad para nuestra hija. Piensa en lo que el alcalde va a pensar si rechazas después de que él haya venido personalmente hasta aquí. Mi padre vaciló y me di cuenta de que mamá había tocado un punto sensible. Su imagen ante las personas importantes del pueblo importaba más que cualquier otra cosa. Además, continuó mamá aprovechando la brecha, el alcalde habló de un salario, dinero que vendría bien para la hacienda, especialmente ahora que la cosecha no fue tan buena como esperábamos. Era mentira. La cosecha de aquel año había sido excelente, pero mi padre no se involucraba con las cuentas de la casa y esa era tarea de mi madre. Él frunció el ceño, pensativo. Y ella volvería a casa todos los fines de semana, añadió mamá. Estaría aquí para ayudar cuando más la necesitamos. Vi el momento exacto en que él cedió, no por bondad o preocupación por mí, sino por cálculo. El favor del alcalde valía más que su deseo de mantenerme prisionera. Veremos, dijo finalmente. Voy a pensar en el asunto. Aquella noche, acostada en mi petate en la cocina, no pude dormir. La esperanza es una cosa peligrosa cuando vives años sin ella. De repente, había una posibilidad, pequeña, frágil, pero real, de escapar, aunque fuera por algunos días a la semana, de ver algo más allá de aquellas paredes, de aquellos hombres, de aquella vida. Pero yo sabía que no sería fácil. Mi padre podía haber retrocedido momentáneamente, pero no renunciaría al control tan fácilmente, y mis hermanos, especialmente Jerónimo, no estarían felices con la idea de verme ganando alguna libertad. Lo que no sabía aquella noche, mientras miraba el techo de la cocina, imaginando cómo sería trabajar en el pueblo lejos de aquella hacienda, era que la verdadera pesadilla aún estaba por venir. Que las próximas semanas probarían mi resistencia como nunca antes y que descubriría de la manera más dolorosa posible hasta dónde mi padre estaba dispuesto a llegar para mantener su control sobre nuestra familia. La decisión de mi padre vino 2 días después. Después de la cena, cuando todos ya se estaban retirando, me llamó a la terraza. Su rostro tenía aquella expresión cerrada que yo conocía tan bien, pero había algo diferente en sus ojos, un cálculo frío que me causó escalofríos. «Vas a ir al pueblo a trabajar en la oficina del alcalde», dijo, sin rodeos, pero con algunas condiciones. Me quedé quieta, sin atreverme a demostrar cualquier alegría o alivio. Sabía que cualquier emoción sería vista como debilidad, como una apertura para que él cambiara de idea. Primero, todo tu salario viene directo a mí. Segundo, vuelves a casa todos los fines de semana sin falta. Tercero, si me entero de que andas con muchachos o haciendo cualquier cosa que traiga vergüenza a esta familia, nunca más pones los pies fuera de esta hacienda, ¿entendido? Sí, papá, respondí, bajando los ojos. Y una última cosa, añadió, acercándose tanto que pude sentir su aliento caliente de tequila.
Si abres la boca para contar sobre cómo vivimos aquí, te vas a arrepentir amargamente. Tu madre va a pagar por cada palabra que digas. La amenaza era clara. Yo podría ganar un poco de libertad, pero aún estaría presa por cadenas invisibles. Aún así, era más de lo que jamás había soñado. Una oportunidad de respirar, de ver algo más allá de aquellas paredes. Agradecí y me retiré rápidamente antes de que cambiara de idea. En las 2 semanas siguientes, la atmósfera en la hacienda se volvió aún más tensa. Mis hermanos, especialmente Jerónimo, parecían resentidos por el privilegio que había conquistado. Las miradas eran más hostiles, los comentarios más crueles. Algunos fingían que yo no existía, ignorando mi presencia completamente. Otros se encargaban de recordarme que mi lugar especial en el pueblo no cambiaba quién era yo, solo una mujer inútil que necesitaba ser mantenida a raya. En la víspera de mi partida, Jerónimo me acorraló en el granero mientras buscaba maíz para las gallinas. Su rostro estaba contorsionado por una rabia que nunca había visto antes, ni siquiera en él. «Tú crees que eres mejor que nosotros, ¿no? ¿Crees que te vas a convertir en una mujer del pueblo toda importante?» «No, Jerónimo, solo voy a trabajar como todos aquí». Él se acercó más, presionándome contra la pared de madera del granero. «No te olvides de tu lugar, Casimilda. Puedes ir al pueblo, pero siempre serás lo que eres, una mujer del campo que sirve para cocinar y obedecer. Nada más». Sentí su cuerpo pesado contra el mío, sus manos agarrando mis brazos con fuerza suficiente para dejar marcas. Por un momento terrible, pensé que haría algo que nunca había hecho antes. No solo asustarme o lastimarme, sino algo mucho peor. Vi en sus ojos un deseo perverso de destruirme, de quitarme la única cosa que había logrado proteger hasta entonces. Pero algo en mí cambió en ese momento. Tal vez fuera la proximidad de la libertad, o tal vez la rabia que venía acumulando por años. En vez de encogerme, miré directamente a sus ojos y dije con una voz que yo misma apenas reconocí: «Suéltame, Jerónimo, ahora». La firmeza de mi voz lo tomó por sorpresa. Por un segundo, aflojó el agarre y aproveché para zafarme, empujándolo con toda la fuerza que tenía. Él se tambaleó hacia atrás, tropezando con un saco de maíz. «Te vas a arrepentir de esto», gruñó, pero no avanzó nuevamente. Algo en mi mirada debe haberle advertido que yo ya no era la misma niña asustada de antes. Salí del granero temblando, pero no de miedo, de una extraña mezcla de terror y triunfo. Por primera vez había enfrentado a uno de mis tormentos directamente y había sobrevivido. A la mañana siguiente, mamá me ayudó a arreglar el pequeño hatillo con mis pocas ropas. Sus ojos estaban llenos de emociones contradictorias. Alegría por verme escapar, aunque temporalmente, de aquel infierno. Miedo de lo que podría pasarme en el pueblo y miedo de lo que le pasaría a ella cuando yo ya no estuviera allí para ayudarla. «Ten cuidado, hija mía», susurró, arreglando el cuello de mi único vestido bueno, uno azul descolorido que había sido de ella en su juventud. «El pueblo tiene sus propios peligros. Voy a estar bien, mamá, y vendré todos los fines de semana para ayudar». Ella sonrió tristemente. «Sé que sí, pero no te preocupes demasiado por mí. Aprovecha esta oportunidad. Aprende todo lo que puedas». Antes de entregarme el hatillo, sacó algo de dentro del bolsillo del delantal. Era un pequeño broche de plata simple en forma de pájaro. «Era de mi madre», explicó, prendiéndolo en mi vestido. «El único objeto que me quedó de ella. Quisiera que ella pudiera verte ahora yendo a trabajar al pueblo». Me quedé sin palabras. Aquel broche era el bien más preciado que mamá poseía. El jarrón azul que papá había roto era un recuerdo doloroso, pero este broche era su verdadero tesoro. «Mamá, no puedo aceptarlo. Es muy valioso». «Por eso mismo quiero que lo tengas tú», insistió. «Para recordar de dónde vienes y quién eres, hija. No de la hacienda, no de tu padre, sino de mí y de mi madre antes que yo. Mujeres que sobrevivieron». La abracé con fuerza, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Tal vez fuera la primera vez en la vida que nos abrazábamos así, sin miedo,
sin mirar por encima del hombro para ver si alguien venía. Mi padre y algunos de mis hermanos me llevaron hasta el pueblo en una de las carretas. El viaje de 2 horas se hizo en un silencio pesado. Cuando llegamos a la plaza central, donde doña Hortensia me esperaba en la puerta de su casa, mi padre apenas asintió con la cabeza hacia ella, me dio una última mirada de advertencia y se fue, sin una palabra de despedida. Doña Hortensia me llevó dentro de su casa pequeña, pero confortable. Me mostró la habitación que sería mía, la primera habitación solo para mí en toda mi vida, y después me acompañó hasta la oficina del alcalde, donde yo trabajaría. Los primeros días fueron confusos y aterradores. Nunca había visto tantas personas diferentes. Nunca había lidiado con números y papeles de aquella forma, pero también eran días de descubrimientos maravillosos. Agua entubada que salía del grifo como por magia. Luz eléctrica que se encendía con un simple interruptor. Libros. Tantos libros en el estante de doña Hortensia que podría leer todos los días por un año y no terminaría. Cuando llegó el viernes, parte de mí no quería volver a la hacienda. Pero sabía que necesitaba hacerlo, no solo por la amenaza de mi padre, sino porque mamá estaría allí sola con él y mis hermanos, especialmente Jerónimo, que ciertamente estaría aún más rencoroso después de nuestro último encuentro. Doña Hortensia me acompañó hasta el camino donde mi padre había prometido recogerme. Él llegó puntualmente, conduciendo la carreta con Teodoro a su lado. El viaje de regreso fue tan silencioso como el de ida, aunque sentía los ojos de ambos evaluándome, como si buscaran señales de cambio, de rebeldía. Cuando llegamos a la hacienda, noté inmediatamente que algo estaba mal. La puerta de la casa estaba de par en par y escuché gritos viniendo de adentro. Incluso antes de bajar de la carreta, reconocí la voz de mi padre, más alta y más embriagada de lo normal, y los sollozos ahogados de mi madre. Corrí hacia adentro, olvidando toda precaución. En la sala encontré una escena que jamás olvidaré. Mi madre arrodillada en el suelo, el rostro ya hinchado de llanto, y mi padre de pie frente a ella, sosteniendo algo pequeño y brillante en la mano. Mi corazón se detuvo cuando reconocí lo que era: el broche del pájaro. «¿Qué es esto?», gritaba, sacudiendo el broche frente a ella. «¿Por qué esto no estaba con las otras baratijas?». «Era de mi madre, Augusto», mamá respondió, la voz temblorosa. «Por favor, es el único recuerdo que tengo de ella». «¿Y lo escondiste de mí todos estos años? ¿Qué más escondes, mujer?». Fue cuando me vio parada en la puerta. Sus ojos inyectados de rabia se estrecharon. «¿Tú?», dijo señalándome. «Esto estaba contigo, ¿verdad? Lo encontraron en tu cuarto en el pueblo». Me quedé helada. Debió haber sido Jerónimo. Él había ido al pueblo, me había espiado, entrado en la casa de doña Hortensia cuando no había nadie. Vi su rostro en la ventana, observando la escena con una sonrisa torcida. «Papá, «Cállate», rugió. «¿Robaste esto de tu madre o ella te lo dio para que te lo llevaras? Ustedes dos están conspirando a mis espaldas». Antes de que pudiera responder, miró nuevamente el broche en su mano. Entonces, con un movimiento deliberado y cruel, lo arrojó al suelo y lo pisó con fuerza. El sonido del metal partiéndose bajo su bota fue como un disparo en el silencio que siguió. Mamá soltó un gemido que parecía venir del fondo de su alma. 25 años de sumisión, de aceptar todo sin quejarse, de sacrificar cada pedacito de sí misma. Y ahora, él había destruido la única cosa que le quedaba de su pasado, de su identidad, antes de convertirse en la mujer de Augusto. Algo dentro de mí se rompió junto con aquel broche. No era solo un objeto, era el símbolo de la esperanza de mi madre, de su resistencia silenciosa, de la promesa que me había hecho de que podríamos sobrevivir como las mujeres antes de nosotras habían sobrevivido. Y mi padre, al aplastarlo bajo su bota, no solo estaba destruyendo un pedazo de metal, estaba declarando una vez más su poder absoluto sobre nosotras. Estaba diciendo que nada, ni siquiera los recuerdos más sagrados, nos pertenecía realmente.
Mientras miraba los fragmentos plateados esparcidos por el suelo de tierra apisonada, mientras escuchaba la risa baja y satisfecha de Jerónimo viniendo desde la ventana, mientras veía a mi madre inclinada sobre los pedazos, tratando de juntar lo que quedaba de su tesoro, algo cambió dentro de mí. La rabia que venía cultivando por años ya no era una brasa pequeña controlada, era un incendio, consumiendo todo, el miedo, la vacilación, incluso la prudencia. En aquel momento, me juré a mí misma que aquel hombre, mi padre y todos mis hermanos que seguían su ejemplo, pagarían por lo que nos habían hecho. No con violencia física, yo nunca sería como ellos, sino de una manera que los afectaría donde más les dolía, en el orgullo, en la reputación, en el poder que tanto apreciaban. Encontraría una manera de destruirlos, así como ellos habían intentado destruirnos año tras año, lágrima tras lágrima. El resto de aquel fin de semana fue una pesadilla. Volví al pueblo el lunes con nuevos moretones y un corazón lleno de determinación. En la casa de doña Hortensia lloré todas las lágrimas que había contenido, contándole sobre el broche destruido, pero no sobre los otros horrores de la hacienda. Ella me abrazó en silencio, me ofreció té de manzanilla y me dejó dormir hasta tarde. Al día siguiente, en la oficina del alcalde, trabajé con ahínco redoblado. Cada número que sumaba, cada papel que organizaba, era un paso lejos de aquella hacienda, un ladrillo en la construcción de mi independencia. Pero yo sabía que no bastaría solo con huir. Necesitaba garantizar que mi madre también estuviera segura y que mi padre y mis hermanos, especialmente Jerónimo, pagaran por todo lo que habían hecho. Fue casi por casualidad que descubrí la primera pista. Estaba organizando los documentos de impuestos rurales cuando vi el nombre de nuestra hacienda, Rancho Los Hernández. El valor declarado de la producción era mucho menor de lo que yo sabía que producíamos. Siendo hija de hacendado, aunque sin haber sido incluida nunca en las conversaciones de negocios, yo conocía los números. Cuántas matas de café teníamos, cuánto rendían, cuánto valía cada costal. Intrigada, comencé a prestar más atención. En los días siguientes, me quedé después del horario de trabajo, diciéndole al alcalde que quería aprender más sobre los registros. Él, satisfecho con mi dedicación, me dio permiso para estudiar los documentos. Fue así que descubrí que mi padre declaraba solo la mitad de la producción de café de la hacienda. La otra mitad, presumiblemente, era vendida por fuera, sin impuestos, probablemente a compradores clandestinos. Era un esquema de evasión fiscal que debía durar años, pero eso no era todo. En un cajón cerrado con llave que logré abrir cuando todos ya se habían ido, aprendí a abrir cerraduras observando a mis hermanos cuando creían que no estaba mirando, encontré registros de préstamos. Mi padre debía una cantidad considerable a un hombre llamado Juvenal Gómez, conocido en la región como un prestamista despiadado. Por los intereses exorbitantes y las fechas de los pagos, parecía que mi padre apenas estaba logrando pagar los intereses sin nunca tocar el valor principal. Estos dos secretos eran poderosos, pero necesitaba más detalles, certezas antes de actuar. En las semanas siguientes, continué mi investigación silenciosa. Los fines de semana, volvía a la hacienda como había prometido, soportando el clima pesado y los malos tratos con una nueva paciencia, alimentada por la certeza de que pronto todo aquello terminaría. Me acerqué a don Anacleto, el cartero del pueblo, un señor amable que conocía todos los secretos de la región. Comenzamos a conversar durante mi hora de almuerzo, cuando él pasaba por la oficina. Un día mencioné casualmente el nombre de Juvenal Gómez. «Ah, Juvenal», dijo bajando la voz. «Es un hombre peligroso, niña. Dicen que ya mandó quebrar las piernas de quien no paga a tiempo. Hay gente que prefiere vender todo lo que tiene antes que deberle a él. ¿Tiene muchos clientes por aquí?», pregunté, fingiendo curiosidad casual, más de la que debería. «Hacendados principalmente, que toman dinero para invertir en la cosecha y después no pueden pagar. Juvenal tiene matones en todos los pueblos vecinos. Dicen que hasta la policía le tiene miedo». Aquella información fue como oro para mí.
Continué conversando con don Anacleto en los días siguientes, recopilando más detalles sobre Juvenal y sus métodos. Mientras tanto, en la oficina encontré más documentos que confirmaban la evasión fiscal de mi padre. En una carpeta marcada como confidencial que el alcalde me había pedido archivar, encontré un informe de Hacienda sobre investigaciones de evasión fiscal en la región. La hacienda de mi padre no estaba en la lista, pero había mención a informaciones recibidas sobre posibles irregularidades en propiedades del sector oeste del municipio, exactamente donde quedaba nuestra hacienda. El plan comenzó a formarse en mi cabeza. No sería una venganza directa con mis propias manos, sería algo más sofisticado, usando el propio sistema corrupto de mi padre contra él. En la tercera semana de diciembre, 4 meses después de comenzar a trabajar en el pueblo, sentí que tenía toda la información necesaria. Era un jueves, víspera de mi ida a la hacienda para el fin de semana. Después de que todos salieron de la oficina, me quedé atrás, diciendo que quería terminar de organizar algunos documentos. Sola, tomé el teléfono público que quedaba en el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Marqué el número de la delegación de Hacienda en Ciudad Juárez, la ciudad grande más cercana que había encontrado en uno de los documentos oficiales. «Buenas tardes», dijo una voz masculina del otro lado. «Buenas tardes», respondí, tratando de disfrazar mi voz. «Quisiera hacer una denuncia anónima sobre evasión de impuestos». Hubo una pausa. «Puede hablar, señora». «¿Qué tipo de evasión?» Con la voz más firme que pude, detallé todo lo que había descubierto sobre las ventas no declaradas de la hacienda de mi padre, sobre cómo mantenía una contabilidad doble, sobre los compradores clandestinos que venían siempre el primer viernes de cada mes. Un detalle que había descubierto escuchando una conversación entre mi padre y Gerardo. El agente de Hacienda hizo varias preguntas, anotando todo. Al final, agradeció por la información y dijo que sería investigado. ¿Tiene usted idea de cuándo podría ocurrir esa investigación?, pregunté, tratando de sonar casual. No puedo precisarlo, pero con denuncias detalladas como esta, generalmente actuamos rápido, cuestión de días, tal vez. Perfecto. Después de colgar, respiré profundo varias veces. Estaba solo en la mitad del plan. Tomé nuevamente el teléfono y marqué otro número. Este encontrado en un pedazo de papel arrugado en el cajón de mi padre cuando revisaba sus documentos durante un fin de semana en la hacienda. Un hombre con voz ronca atendió al tercer tono. «¿Quién habla?» «Buenas noches», dije nuevamente disfrazando la voz. «Necesito hablar con el señor Juvenal Gómez. Es sobre un cliente suyo, Augusto Hernández Rosales». Hubo un silencio tenso. Después la voz cambió. Era otro hombre, la voz más grave y autoritaria. «¿Quién quiere saber?» «Soy una persona que trabaja para él. Escuché una conversación hoy que usted debería saber. Augusto está planeando huir después de la próxima cosecha, sin pagar la deuda. Dijo que tiene todo arreglado para irse a Chihuahua, donde tiene parientes». Era una mentira completa, claro, pero basada en un detalle real. Mi padre realmente tenía parientes en Chihuahua, aunque nunca hablaba con ellos. Otro silencio, después una risa seca. ¿De verdad? ¿Y por qué me está contando esto? Yo había previsto esta pregunta. ¿Por qué no me paga hace 3 meses? Dice que no tiene dinero, pero sé que está guardando para esa huida. Pensé que usted debería saberlo. Interesante, dijo Juvenal, la voz ahora calculadora. ¿Y cuándo exactamente planea hacer esto? Escuché decir que sería después de la cosecha principal, que comienza la semana que viene. Tiene una remesa grande para entregar el primer viernes del próximo mes. Va a usar ese dinero para la huida. Más silencio. Bien, agradezco la información. Voy a verificar personalmente este asunto. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Estaba hecho. Acababa de encender la mecha de 2 explosivos diferentes y ambos estaban programados para detonar al mismo tiempo. Al día siguiente, volví a la hacienda, como siempre, tratando de actuar normalmente. Fue el fin de semana más difícil de mi vida. Sonreír, servir, bajar la cabeza, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir.
La tensión era tanta que casi me traicioné varias veces, dejando caer platos, tropezando, respondiendo mal a las. La tensión era tanta que casi me traicioné varias veces, dejando caer platos, tropezando, respondiendo mal a las preguntas. «¿Qué te pasa, muchacha?», preguntó mi padre la noche del domingo, observándome con desconfianza. «Parece que viste un fantasma». «Nada, papá», respondí, bajando los ojos. «Solo estoy cansada del trabajo en el pueblo». Él murmuró algo sobre trabajo de verdad y volvió a fumar su pipa. El lunes regresé al pueblo con un nudo en el estómago. Parte de mí se preocupaba por mi madre y si ella saldría lastimada en medio de la confusión que yo había orquestado. Pero otra parte sabía que esta era la única oportunidad que teníamos de liberarnos de aquel infierno. Pasó una semana entera sin noticias. Comencé a temer que mi plan hubiera fallado, que nadie hubiera tomado en serio mis denuncias. Entonces, el jueves siguiente, mientras estaba en la oficina, escuché una conmoción en la plaza. Miré por la ventana y vi 3 coches oficiales de Hacienda pasando en dirección a la salida del pueblo, el camino que llevaba a nuestra hacienda. Mi corazón se aceleró. Era el inicio del fin. Aquella noche, doña Hortensia recibió una llamada telefónica. Era de la comisaría del pueblo. Necesitaban que yo fuera allí inmediatamente. Cuando llegamos, encontramos a un oficial de Hacienda y al comisario local. Ellos me informaron que mi padre y mis hermanos mayores habían sido arrestados por evasión fiscal y resistencia al arresto. ¿Y mi madre?, pregunté, con el miedo transparentándose en mi voz. «Está bien, pero muy conmocionada», respondió el comisario. «Necesitamos que usted vaya hasta allá». En el camino hacia la hacienda, en el coche de la policía, el oficial de Hacienda me contó lo que había ocurrido. Cuando llegaron para realizar la inspección, encontraron no solo las evidencias de evasión, sino también una situación caótica. Juvenal Gómez y 2 matones habían llegado poco antes, confrontando a mi padre sobre la supuesta huida. Una pelea violenta había comenzado. «Fue una coincidencia extraña», comentó el oficial. «Parece que alguien también denunció a su padre ante el prestamista». Mantuve la expresión neutral, a pesar del torbellino de emociones. Es realmente una coincidencia. Cuando llegamos a la hacienda, el escenario era surrealista. Coches oficiales, policías, hombres esposados siendo colocados en patrullas. La casa estaba parcialmente destruida. Muebles rotos, ventanas hechas añicos, señales de lucha por todas partes. Encontré a mi madre sentada en la terraza con una manta sobre los hombros y una taza de té en las manos, siendo atendida por una trabajadora social. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrí hacia ella y la abracé con fuerza. «Se acabó, mamá», susurré en su oído. «Se acabó para siempre». Ella se apartó un poco, mirándome a los ojos. Había algo nuevo allí, no solo alivio, sino una especie de comprensión silenciosa. «Tú hiciste esto, ¿verdad?», preguntó bajito, para que nadie más pudiera oír. Vacilé por un momento, pero luego asentí levemente. No había necesidad de mentirle a ella. No más. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su boca. No era una sonrisa de alegría, sino de algo más profundo, reconocimiento, tal vez, de que su hija había hecho lo que ella nunca tuvo el valor de hacer. «Vamos al pueblo», dije, ayudándola a levantarse. «Podemos quedarnos con doña Hortensia por ahora». Mientras nos alejábamos de la hacienda, miré hacia atrás una última vez. Los hombres que habían transformado nuestras vidas en un infierno estaban siendo llevados, derrotados no por la fuerza física, sino por la inteligencia de una niña que ellos siempre consideraron inferior. La justicia había llegado no como un rayo venido del cielo, sino como un plan meticuloso, ejecutado con paciencia y precisión. En aquel momento supe que mi vida y la de mi madre nunca más serían las mismas. El camino frente a nosotras estaba abierto por primera vez a posibilidades que nunca habíamos osado imaginar. Hoy, mis queridos, vivo una vida que jamás imaginé posible en aquellos tiempos oscuros.
Tengo 76 años y vivo en este acogedor apartamento en Cuernavaca, una ciudad que me recibió como a una hija. La primera vez que vi estas montañas cubiertas de niebla, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. El camino hasta aquí no fue fácil ni directo. Después de aquel día fatídico en que la hacienda fue invadida por inspectores y matones, mi madre y yo nos quedamos viviendo con doña Hortensia por casi 6 meses. El alcalde, impresionado con mi trabajo y conmovido por nuestra situación, me ofreció un empleo permanente en el ayuntamiento con un mejor salario. Mamá encontró trabajo en la casa de una familia rica del pueblo, no más como empleada doméstica que hacía de todo, sino como cocinera respetada, con días libres regulares y una habitación solo para ella. Mi padre y mis hermanos mayores estuvieron presos por casi 2 años. Los más jóvenes fueron liberados más rápido, pero la hacienda fue confiscada para pagar las deudas y los impuestos atrasados. Algunos de ellos se mudaron a otras ciudades. Otros fueron a trabajar como empleados en las haciendas vecinas. Jerónimo, aquel que más me atormentaba, fue el que recibió la pena más larga por resistencia al arresto y agresión a los policías. Nunca más volví a aquella hacienda. Supe que fue vendida en subasta a un empresario de la capital que transformó todo en una plantación moderna de café con maquinaria y trabajadores registrados. Las historias que vivimos allí quedaron enterradas junto con la vieja casona, que fue demolida para dar lugar a instalaciones nuevas. Durante 5 años trabajé en el ayuntamiento y estudié por la noche, completando mis estudios. Doña Hortensia me animó a presentarme al examen de admisión para una universidad en Ciudad de México. Cuando fui aceptada para el curso de contabilidad, mamá lloró de orgullo. Ella ya estaba diferente entonces, más fuerte, más confiada, como si cada día lejos de aquella hacienda le devolviera un poco de la mujer que podría haber sido. Fue en la universidad que conocí a Eduardo, mi marido. Era profesor asistente, algunos años mayor que yo, con una paciencia infinita para explicar los conceptos más difíciles. Nos acercamos durante un proyecto de extensión que ayudaba a pequeños comerciantes a organizar sus finanzas. En nuestras largas conversaciones, acabé contándole sobre mi pasado. En lugar de lástima o conmoción, mostró comprensión y respeto por la fuerza que tuve para cambiar mi historia. Nos casamos en 1972 en una ceremonia sencilla con mamá, doña Hortensia y algunos amigos de la universidad. Eduardo fue invitado a trabajar en una empresa en Cuernavaca y así nos mudamos aquí, donde construimos nuestra vida. Tuvimos 3 hijos, Mariana, Lucas y Clara, que crecieron escuchando historias sobre la abuela Eleonora y sus canciones del norte de Oaxaca, pero nunca supieron todos los detalles sombríos de la hacienda. Algunas historias son como cicatrices antiguas, forman parte de nosotros, pero no necesitan ser expuestas a cada momento. Mamá vivió con nosotros hasta fallecer en 1998, a los 85 años. Fueron años de sanación para ella. Aquí en Cuernavaca, lejos de los recuerdos de la hacienda, floreció. Aprendió a leer y escribir. Hacía tejidos que vendía en las ferias de artesanía. Se convirtió en una abuela amorosa que siempre tenía un regazo suave y un cuento para arrullar el sueño de los niños. Cuando partió, fue en paz en su propia cama, rodeada por una familia que la amaba, tan diferente de lo que podría haber sido su destino si hubiéramos permanecido en aquella hacienda. Eduardo se fue hace 7 años después de una batalla contra el cáncer. Fueron 46 años de un matrimonio basado en respeto mutuo y compañerismo, algo que yo ni siquiera sabía que era posible durante mi infancia y adolescencia. Él me enseñó que no todos los hombres son como mi padre y mis hermanos, que existe ternura en las manos masculinas, que las voces graves también pueden decir palabras dulces. Hoy vivo rodeada por los recuerdos felices que construimos juntos. Mis orquídeas en la terraza son mi pasión y mi terapia. Cada flor que se abre es una pequeña victoria, un recordatorio de que la belleza puede nacer incluso después de las tormentas más violentas. Mis nietos vienen a visitarme con frecuencia. Ya son 7
y cada uno de ellos trae una alegría diferente a mi vida. A veces, en las noches más silenciosas, cuando estoy sola con mis recuerdos, aún pienso en aquella hacienda, en aquella niña asustada que fui. Pienso en cómo todo podría haber sido diferente si no hubiera encontrado el valor para actuar, si no hubiera conocido a personas como doña Hortensia y Eudoxia, que me mostraron que existía un mundo más allá de aquellas cercas. No llevo odio en el corazón, ni siquiera por mi padre o por Jerónimo. El tiempo y la distancia transformaron aquella rabia abrasadora en algo más parecido a la lástima. Ellos también eran prisioneros, de una manera diferente. Prisioneros de una ignorancia brutal, de una visión distorsionada del mundo, donde el poder sobre los demás era la única forma de sentirse hombres. Lo que aprendí a lo largo de esta vida que ya va lejos es que nuestra mayor victoria no es castigar a quien nos hizo daño, sino construir una vida tan buena y tan plena, que aquel daño se convierte apenas en un capítulo distante, no más el centro de nuestra historia. Es sobre esto que quiero hablar con ustedes, sobre cómo podemos, con valor y determinación, reescribir nuestros destinos, incluso cuando parece imposible. Mis queridos, al compartir esta historia con ustedes hoy, no busco solo desahogarme o revivir el pasado. Quiero que mi jornada sirva de faro para alguien que tal vez esté enfrentando su propio infierno personal en este exacto momento, sin vislumbrar una salida. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando estaba en aquella hacienda, a los 13, 14, 15 años, pensaba que mi vida terminaría allí, que nunca conocería nada más allá de aquellas cercas, de aquellas humillaciones, de aquel miedo constante. Pero la vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga completamente. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Miro mis manos hoy, cuidando de mis orquídeas, y apenas puedo creer que son las mismas manos que temblaban de miedo y rabia en aquella cocina oscura. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarse todo de mí. Para ti que estás atrapada o atrapado en una situación que parece no tener salida, ya sea en una familia abusiva, una relación tóxica o cualquier otra prisión física o emocional, debes saber que siempre hay un camino. A veces no lo vemos de inmediato, pero existe. Puede ser tortuoso, puede exigir paciencia y valor, pero existe. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Las cicatrices invisibles que cargué por años no me definieron, me refinaron como oro en el fuego. La edad me dio sabiduría para entender que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Romper ciclos de abuso no es solo un acto de autopreservación, sino un regalo que damos a las próximas generaciones. Mis hijos y nietos crecieron en un hogar donde las voces no eran armas, donde los hombres no eran tiranos, donde las mujeres no eran sombras. Y ustedes, mis queridos, que han acompañado mi historia hasta aquí, si este relato ha tocado su corazón de alguna forma, les pido que se suscriban al canal y lo compartan con alguien que tal vez necesite escuchar este mensaje de esperanza. Cada suscripción, cada compartir puede ser el primer paso para que alguien encuentre valor para cambiar su propia historia. Dejen en los comentarios la palabra Casimilda si han visto hasta aquí. Es una manera de decirme que están conmigo en esta jornada de memorias y superaciones. Cuando leo sus comentarios, siento que mi historia no fue en vano, que sirvió para algo más grande que yo misma. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Y sepan, mis queridos, que si existe una cosa que aprendí en estos 76 años de vida, es que nunca, jamás
es demasiado tarde para recomenzar. El broche de pájaro de mi madre puede haber sido aplastado aquel día, pero su espíritu, el espíritu de libertad, de vuelo, de posibilidad, vive en mí hasta hoy y ahora vive un poquito en ustedes también. Muchas gracias por acompañarme. No olviden darle me gusta al video y suscribirse a Memorias de las Abuelas para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!